Continuando con la buena vida, tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Montoya, él es médico geriatra. Vamos a conversar acerca del envejecimiento cerebral, cómo hacer para envejecer en años, pero no intelectual ni cognitivamente. Vamos a ver qué tenemos que hacer para tener un cerebro joven a pesar de los años. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido a la buena Hola, vida. Pepe, gracias por la entrevista. El cerebro es como un músculo, ¿no? Si lo ejercitas, dura. Totalmente cierto. ¿No? Y es la principal, digamos, órgano que nos Sí, permite la claro. vida-relación. Correcto, la calidad de Y la vida. calidad de vida depende mucho de la función cerebral. Lo que pasa es que a veces pensamos que requerimos una pastilla, en especial un irrigador que nos salve la vida, pero no existe esa pastilla mágica. O sea, hay que trabajar en estilo de vida saludable, primer punto importante a mencionar, porque abarca varias cosas: nutrición, ejercicio, actividad física, evitar el Correcto. estrés, un mejor sueño. ¿Qué es lo que determina que una persona sea lúcida y productiva a los 90 años y una persona a los 60 ya tenga un deterioro de memoria o de procesamiento de pensamiento importante? ¿Qué cosa es? ¿De qué depende? ¿Genético, no es genético? ¿Cómo Claro. viene esto, Juan Carlos? Hay algunas condiciones que son genéticas, son las más raras. El deterioro cognitivo leve, que puede incluso migrar a demencia en un 15% cada año en pacientes que tienen las fallas solamente de memoria y las otras funciones no indemnes, viene, digamos, dado por un tema degenerativo neuronal progresivo. Eso hablamos de neurona. Correcto. Pero recordemos que el cerebro no es solamente neurona. Así es. Hay 100.000 millones de neuronas ahí metidas en el cerebro, pero hay una gran red vascular que tiene que nutrir, tiene que irrigar, o sea, y oxigenar el cerebro. Correcto. Entonces, todas las enfermedades en el curso de vida que se puedan adquirir, llámale hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, dislipidemia no controlada, o otras enfermedades metabólicas como hipotiroidismo no controlado, déficit de B12 o folatos no controlado, y el paciente que no se ha enterado de esas deficiencias va a tener un impacto en lo que se llama el órgano blanco, que es el cerebro, una hipertensión que está en 200 y el paciente no se entera que la tiene, en largos años, va a generar impacto cerebral en qué cosa, en el vaso sanguíneo, que va a obstruirse, va a hacer microinfartos y va a ser responsable de que ese paciente termine con en los años, una demencia vascular, o sea, no Correcto. Alzheimer, O sea, así sino es. demencia vascular por microinfartos, ¿no? Entonces, todo lo que mejore al corazón, recordemos, va a mejorar y ser útil para el cerebro, Claro. ¿no? Todo lo preventivo. Justo eso te iba a preguntar, digamos, los cuidados que tienes que darle a tu cerebro, que deben de comenzar desde que naces, Antes, ¿no es cierto?, son los mismos que para el corazón. totalmente lo Y mismo. todo porque dependen exclusivamente de la vasculatura. Así es. ¿Cuánto es genético? Esas Mira, personas, esas familias que viven muchísimos años, pero además de esto son gente muy lúcida a pesar de los años. claro, claro. ¿Cuánto es genético? La base genética es importante, no se puede medir específicamente. Lo que se puede medir es que hay, en el caso de lo que es, algunos preguntan si la demencia es hereditaria, el Alzheimer. Hay alguna base hereditaria en algunos pacientes que tienen sobreviento de la demencia Alzheimer de estadio de inicio precoz, antes de los 60 años. Ya. Entonces, pero un factor de riesgo importante para la demencia, por ejemplo, es el nivel educativo previo. O sea, si yo no hice una actividad intelectual importante durante toda mi vida, Correcto. voy a tener una menor reserva cognitiva al final de mi vida. Entonces, es igual que el músculo, que no se Claro. preparó, es igual que el hueso, O sea, que no se digamos, osificó. el que estudió más tiene una mejor calidad de Así envejecimiento es. cerebral. Y tienen menor riesgo de demencia a futuro. Interesante. Recordemos Luis Alberto Sánchez, Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas? Una lucidez exacto, tremenda. O sea, exacto. él no paró de leer, de trabajar. Sí. Y esto es importante para que la gente más o menos se prepare desde antes, Desde siempre, en ese ¿no? trabajo de la actividad. Recordemos que en lo que es nutrición, a veces uno no lo cuida mucho, pero es importante. O sea, la nutrición que evite lo que son grasas saturadas. Correcto. Hay que favorecer el consumo, por Todo lo que ejemplo, te oxide. de omega 3 es Correcto. ideal. Tenemos fuente natural, Sí, claro. sacha inchi, una fuente de Pescado. chía que tiene el 60% de omega 3. Varias cosas, nueces, Así que a es. veces no la incluimos en la dieta, Así es. porque el paciente tiene dificultades para masticar. Puede ser, Correcto. pero podemos molerla y ponerla en una compota. Entonces, tenemos que evitar también los picos altos y bajos de glucosa, ojo. Incluso hay guías que han cambiado en lo que es metas para diabetes, porque el adulto mayor frágil, o sea, el que tiene 80 años o más, el que tiene muchas enfermedades asociadas, se ha visto que es muy peligroso tener los objetivos de diabetes muy al borde de la línea. Correcto. Entonces se usan glicosilada de 7,5% como metas, o Correcto. 8%, porque es más riesgosa la hipoglicemia, tenerlo al filo de la Claro. navaja, porque la hipoglicemia puede dar daño neuronal. Puede dar daño neuronal, Entonces, claro que y sí. los picos altos también. Así es. El tema de la hipertensión, a veces el paciente va a la consulta y todavía quejándose con Felipe, que Así dice, es. me han traído la fuerza, me siento sanísimo.
Le tomo la presión, 200 con 90. Claro. O sea, la presión volando y no se da cuenta. Correcto. Y eso da un daño cerebral pues importante, ¿no? Juan Carlos, conceptos como el de la gimnasia mental. Usted ya llegó a la tercera edad se ha dado cuenta de que por ahí tiene olvidos mucho más frecuentes que de costumbre, por lo tanto vamos a hacer gimnasia mental. Geniogramas, lectura, rompecabezas, sudokus, jugar ajedrez, desarrollar actividades psicomotoras que antes no desarrollaste. ¿Previenen, ayudan, Sí, contribuyen? ayudan. Esto se basa en lo que es el concepto de neuroplasticidad. O sea, las neuronas son un organismo vivo, o sea, son las vivas, y generan condiciones nuevas cada vez si uno la estimula. Correcto. O sea, si yo hago rutinas, voy a andar mal. Correcto. Si le rompo el esquema al cerebro, voy a hacerlo trabajar con condiciones nuevas y hay estudios que hablan que aumenta volumen de hipocampos cuando hay cierta actividad repetitiva. O sea, por ejemplo, si nunca hago yo geniogramas, haré geniogramas. Si nunca hago sudoku, me inventaría a hacer sudoku. Si Correcto. nunca he aprendido un idioma nuevo a esta edad, Así es. lo aprenderé. Si ¿Cómo? tengo de repente que tener el tema de la temor a la computación, hay ahora mucha tecnología. Meterse sin miedo a Acceder a clase, eso. sí, porque son Para condiciones despertar nuevas. esas áreas. Claro, y se va a generar condiciones nuevas que va a dar un perfil y el paciente lo va a notar. Eso es muy útil. Y al final, las cosas de la tecnología a veces nos ayudan, a veces no. Por ejemplo, los teléfonos. Uno tiene Correcto. marcado en su registro de agenda. Así ya no es. se acuerda cómo. Y hablo de gente de 50, 60 años. Las ¿eh? interfaces. Me incluyo. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque ya no aprendiste el número de teléfono de tu hermano o tu hermano. Así Te es, olvidaste. te olvidaste. Entonces, esas cosas son importantes de hacerlas como parte de un manejo en conjunto y un control periódico son importantes. Porque si uno no se controla, no capta problemas de antemano que pueden influir negativamente en su cerebro. O sea que sí hay esperanza para las personas Claro que si sí. quieren tener Nunca es tarde. un proceso de pensamiento lúcido a Así pesar de es. los años. Juan Así Carlos, es. muchísimas gracias. Ok. Ha sido un placer tenerte en el programa el día de hoy. Gracias a ti. Y con ustedes tengo que decirles que el resveratrol, que es una sustancia antioxidante que se encuentra en el vino